El virus que cambió el mundo, accidente o arma geopolítica. En enero de 2020, los mercados financieros de Wall Street comenzaron a caer. Pero ciertos fondos de inversión ya habían reposicionado miles de millones de dólares semanas antes. No es una teoría. Es un registro público. La pregunta que los medios nunca formularon con claridad no es si el virus fue creado en un laboratorio. La pregunta es más fría, más incómoda y mucho más difícil de responder. ¿Quién tenía razones para que el mundo entrara en pánico? Porque alguien, siempre, gana cuando todo se derrumba. Diciembre de 2019. Wuhan, China. Una ciudad de 11 millones de personas que la mayoría del mundo nunca había escuchado nombrar. En sus mercados, en sus hospitales de guardia, algo estaba ocurriendo. Los médicos lo veían. Algunos lo documentaban en silencio. Pero los informes no subían. O subían y desaparecían. A miles de kilómetros, en Bethesda, Maryland, un hombre llamado Anthony Fauci llevaba casi 4 décadas dirigiendo el Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas de Estados Unidos. Un científico convertido en institución. Una institución convertida en poder. Bajo su supervisión, fondos federales habían financiado, a través de intermediarios, investigaciones sobre coronavirus en un laboratorio específico al otro lado del mundo, el Instituto de Virología de Wuhan. El intermediario se llamaba Peter Daszak, presidente de EcoHealth Alliance. Un hombre que había construido su carrera entera sobre la idea de estudiar virus peligrosos en su hábitat natural, con dinero estadounidense, en laboratorios chinos. Y que, cuando el mundo comenzó a preguntar si ese laboratorio tenía algo que ver con la pandemia, fue designado por la Organización Mundial de la Salud para investigar ese mismo laboratorio. No es ficción. Es la cadena de conflictos de interés más documentada y menos discutida de los últimos 100 años. Para entender lo que ocurrió entre 2020 y 2024, hay que entender algo sobre el poder que ningún libro de texto enseña con honestidad. El poder no improvisa en las crisis. Las anticipa. Las estudia. Y en algunos casos, las espera. En octubre de 2019, apenas semanas antes de que los primeros casos aparecieran en Wuhan, se celebró en Nueva York un ejercicio de simulación llamado Evento 201. Lo organizaron la Fundación Bill y Melinda Gates, el Centro Johns Hopkins y el Foro Económico Mundial. El escenario simulado era una pandemia global causada por un coronavirus. Los participantes, entre ellos ejecutivos de grandes corporaciones y funcionarios de salud pública, debatieron cómo gestionar la información, controlar las narrativas en redes sociales y coordinar respuestas económicas globales. 6 semanas después, el mundo real comenzó a repetir el guión. Esto no prueba conspiración. Lo que prueba es algo igualmente perturbador, que ciertos actores globales habían pensado en detalle lo que harían cuando llegara ese momento. Y cuando llegó, sabían exactamente cómo moverse. Xi Jinping tardó semanas en informar al mundo sobre la magnitud del brote. Semanas durante las cuales los vuelos internacionales desde Wuhan continuaron operando con normalidad. La Organización Mundial de la Salud elogió públicamente la transparencia del gobierno chino mientras los propios epidemiólogos de la ONU pedían acceso y eran ignorados. El 14 de enero de 2020, la cuenta oficial de la OMS en Twitter publicó que no había evidencia de transmisión entre humanos. Era falso. Y los funcionarios de la organización lo sabían. Mientras tanto, en el Senado de los Estados Unidos, algo comenzaba a moverse de forma más silenciosa. En diciembre de 2019 y enero de 2020, varios senadores liquidaron posiciones bursátiles masivas en sectores de viajes, hotelería y retail. Compraron acciones en empresas farmacéuticas y de teletrabajo. Todo esto ocurrió antes de que el gobierno declarara oficialmente la emergencia. Algunos fueron investigados. Ninguno fue condenado.
El dinero siempre habla antes que los comunicados oficiales. Luego llegó la narrativa del origen. Y fue aquí donde la geopolítica mostró su verdadero rostro. Cuando científicos y periodistas comenzaron a señalar al Instituto de Virología de Wuhan como posible fuente del brote, la respuesta fue inmediata y coordinada. En febrero de 2020, The Lancet, una de las revistas médicas más prestigiosas del mundo, publicó una carta firmada por 27 científicos que calificaba de teoría conspirativa cualquier hipótesis que no fuera el origen natural del virus. Lo que esa carta no revelaba era que su principal organizador era Peter Daszak. El mismo hombre con contratos directos en Wuhan. El mismo que tenía más que perder si la hipótesis del laboratorio resultaba cierta. El FBI concluyó, con confianza moderada, que el origen más probable era un accidente de laboratorio. La CIA llegó a una conclusión similar, aunque con menor certeza. El Subcomité de Investigación del Senado de los Estados Unidos publicó en 2023 un informe de más de 300 páginas que señalaba al laboratorio de Wuhan como el origen más plausible del brote. Ninguno de estos documentos apareció en los titulares con la misma fuerza con que, en 2020, se silenciaron las primeras voces que hacían las mismas preguntas. Aquí reside el escándalo real. No en si el virus escapó de un laboratorio por accidente o por diseño. El escándalo está en que se tomó una decisión institucional de no investigar, de proteger ciertas narrativas, de callar ciertas fuentes, en el momento en que hacerlo habría resultado incómodo para demasiados actores con demasiado poder. Y mientras el mundo debatía el origen, algo más estaba ocurriendo en silencio. Klaus Schwab, fundador del Foro Económico Mundial, publicó en junio de 2020 un libro titulado COVID-19, El Gran Reinicio. En él argumentaba que la pandemia representaba una oportunidad única para rediseñar las economías globales, acelerar la digitalización, replantear el contrato social entre ciudadanos y estados. No lo decía como amenaza. Lo decía como oportunidad. Pero la pregunta que el libro inevitablemente genera es la misma que debería haberse formulado desde el principio: ¿oportunidad para quién? Entre marzo de 2020 y finales de 2021, la riqueza combinada de los 1000 individuos más ricos del planeta aumentó en $5 billones. Las 10 mayores farmacéuticas del mundo generaron ganancias históricas. Las empresas tecnológicas que facilitaron el teletrabajo y el comercio digital vieron sus valoraciones multiplicarse. Todo esto mientras cientos de millones de pequeños negocios cerraban permanentemente, mientras trabajadores informales perdían su único ingreso, mientras una generación entera de niños perdía años de formación educativa que ningún experto sabe todavía cómo medir en consecuencias futuras. La crisis fue real. El sufrimiento fue real. Pero la distribución de ese sufrimiento no fue aleatoria. Y eso, más que cualquier teoría sobre laboratorios o murciélagos o patentes de vacunas, es lo que debería mantenernos despiertos por la noche. Porque si los mecanismos que permitieron esa concentración de poder siguen intactos, si los precedentes jurídicos de emergencia siguen vigentes, si las alianzas entre organismos internacionales, gobiernos y corporaciones que se tejieron durante la pandemia no han sido auditadas ni cuestionadas. Entonces la pregunta ya no es qué pasó en 2020. La pregunta es qué pasará la próxima vez. ¿Y quién, ya lo sabe? El virus que cambió el mundo, accidente o arma geopolítica. Continuación. Pero hay un detalle que casi nadie menciona. Un detalle que no está en los informes del Senado, ni en los libros de Schwab, ni en los editoriales de The Lancet. Un detalle que cambia la forma en que se lee todo lo que ocurrió. En mayo de 2022, la Organización Mundial de la Salud comenzó a negociar en silencio un instrumento jurídico sin precedentes en la historia moderna, un tratado internacional de pandemias. Su objetivo declarado era preparar al mundo para la próxima crisis sanitaria global. Su mecanismo real era otro: transferir a la OMS la autoridad para declarar emergencias sanitarias de forma vinculante sobre los Estados miembros,
incluyendo el poder de recomendar, y en algunas versiones del texto, exigir, medidas como confinamientos, restricciones de movimiento y protocolos de vacunación. Sin pasar por los parlamentos nacionales. Sin requerir la aprobación de los ciudadanos. Piénselo un momento. La misma organización que en enero de 2020 publicó que no había transmisión entre humanos. La misma que elogió la transparencia de Pekín mientras los epidemiólogos pedían acceso y eran bloqueados. La misma cuyo director general fue propuesto para el cargo con el apoyo determinante del gobierno chino. Esa organización estaba negociando el poder de dictar política sanitaria soberana a 194 países. Y la negociación ocurrió casi sin cobertura mediática en América Latina. No por casualidad. Porque si algo demostró la pandemia con una claridad brutal, es que el control de la narrativa vale tanto como el control de los recursos. Quien define lo que es una emergencia, define lo que justifica una respuesta extraordinaria. Y quien define la respuesta extraordinaria, define los límites de la libertad. El virus, real o accidental, pasajero o diseñado, ya cumplió una función que ningún patógeno había cumplido antes en la historia reciente. Normalizó la idea de que la soberanía individual y nacional puede suspenderse en nombre de la salud colectiva. Y una vez que una idea se normaliza, no necesita repetirse con un virus. Puede repetirse con cualquier otra crisis que califique como emergencia global. El cambio climático. La seguridad alimentaria. Una guerra cibernética. El colapso financiero. Los marcos jurídicos de emergencia no distinguen entre pandemias. Distinguen entre quien tiene el poder de declararlas. Entonces llegamos a la pregunta que este video nunca podría responder con certeza, pero que sería irresponsable no formular. ¿Fue el COVID-19 un accidente, una negligencia o algo calculado? La respuesta honesta es que no lo sabemos. Probablemente nunca lo sabremos con la precisión que la justicia requeriría. Los registros del laboratorio de Wuhan fueron eliminados de los servidores públicos en septiembre de 2019, meses antes del primer caso documentado. Los datos originales nunca fueron compartidos. Los investigadores independientes nunca tuvieron acceso real. Pero esa incertidumbre, en sí misma, es la respuesta más importante. Porque lo que sí sabemos, con documentación pública, con registros verificables, con informes firmados por instituciones del más alto nivel, es lo siguiente: ciertos actores se movieron demasiado rápido. Ciertas fortunas crecieron demasiado ordenadamente. Ciertas narrativas fueron protegidas con demasiada eficiencia. Y ciertas estructuras de control, construidas durante la emergencia, no fueron desmanteladas cuando la emergencia terminó. En 2024 y 2025, mientras el mundo sigue distraído con otras crisis, las negociaciones del Tratado de Pandemias continúan. Algunos países del sur global, entre ellos naciones latinoamericanas, han comenzado a resistir ciertos artículos que consideran una cesión inadmisible de soberanía sanitaria. No porque sean antidemocráticos, sino porque leyeron lo que ocurrió entre 2020 y 2022 y llegaron a la misma conclusión incómoda, que ceder el poder de definir una emergencia es ceder el poder de gobernar. La lección oculta de la pandemia no está en los laboratorios ni en las vacunas ni en los confinamientos. Está en algo mucho más antiguo y mucho más peligroso. Está en la vieja advertencia que los romanos conocían bien y que el poder moderno ha perfeccionado hasta convertirla en ciencia: nunca se desperdicia una buena crisis. Y la única protección real contra ese mecanismo no es la paranoia. No es rechazar toda institución ni creer en todo complot. Es algo mucho más difícil. Es la desconfianza lúcida. La que pregunta. La que verifica. La que no acepta el silencio como respuesta ni la urgencia como justificación suficiente para resignar derechos que costaron generaciones construir. El virus cambió el mundo. Eso ya ocurrió.
Lo que todavía no está decidido es si permitiremos que el mapa redibujado en ese momento sea permanente. Eso depende, únicamente, de cuántos estén dispuestos a ver el mapa con claridad. Si llegaste hasta aquí, ya sabes que las preguntas correctas son más peligrosas que cualquier respuesta. Comparte